En tus promesas tengo toda mi esperanza. Y soy feliz por el abrazo de tu gracia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Efesios 4:13, parte A. Buenos días, los saludo hoy 8 de octubre, mes de la Biblia. Eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Les doy la bienvenida a este tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Nuestro tema general es la iglesia. Esta vez meditaremos en la nueva creación. Escucharte me hace vivir. Tu palabra es mi guía. Hola, buenos días. Que Dios les bendiga. Qué poco de niños que hay aquí. Mire, subieron los niños y quedó la mitad del salón. Ahorita estábamos buscando sillas para poner ahí atrás, ¿no? Escuche y vea. Mejor dicho. Menos mal que esta plancha es bien sólida, que están encima de nosotros. Bueno, gracias. Tenemos un enfoque de la palabra los domingos. Por estos días, ya varios domingos así, y es con el tema general la iglesia. Es muy importante, queridos hermanos, que apreciemos lo que el Señor nos da, porque nos ayuda a tener bien definida una entidad. Hemos visto cómo el enemigo nos ataca de distintas maneras, y una que le ha sido muy efectiva es atacando nuestra identidad. Cuando no sabemos quiénes somos en Dios, quiénes somos en Cristo, resultamos haciendo cosas que nosotros mismos nos sorprendemos después y le hacemos mucho daño a otras personas, a nosotros mismos, ofendemos al Señor. Y la mayoría de veces simplemente es un engaño, porque el diablo nos dice algo y lo creemos. Pero si tenemos claro nuestra identidad, entonces vamos a evitar muchos avances del enemigo en nuestra vida. En esta mañana quiero invitarles para que meditemos con el tema la nueva creación. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia es la nueva creación. Por fin vamos a avanzar de Efesios capítulo 1, donde estuvimos literalmente parqueados varios domingos. De hecho, hay más cosas en el primer capítulo de Efesios por decir acerca de la Biblia. En algún momento lo haremos, pero vamos a avanzar al capítulo 2. Y en el capítulo 2 nos vamos a dar cuenta que hay más cosas, más revelaciones acerca de la Biblia que en el capítulo 1. Recuerden que Efesios es la carta donde se habla del misterio de Cristo, que es la iglesia. Por eso hay tantas cosas acerca de la iglesia. Hoy vamos a ver entonces la iglesia, que es la nueva creación. Se puede colocar una manito allí sobre el hombro de la persona que tiene al lado. Si no le tiene mucha confianza, mejor, porque es que cuando tenemos mucha confianza la ponemos y ni siquiera sabemos qué estamos haciendo. Pero si no le tenemos mucha confianza, si de pronto Luis no le tiene mucha confianza a la dama que tiene de lado, mejor. Pongan una manito allí y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero que a esta persona le hables. Habla en su corazón. Yo estimo a esta persona, algo le conozco, pero tú nos conoces perfectamente y sabes lo que necesitamos. Sabes lo que necesitamos en este momento. Nuestro corazón está abierto para ti.
envía tu luz y tu verdad. Guíanos por esas delante de ti, Señor. Aliméntanos, nútrenos con tu vida en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ya puede quitar la mano. Vamos a ubicarnos inicialmente en Efesios capítulo 2 y vamos a considerar desde el verso 4 hasta el verso 10. Efesios capítulo 2, versos 4 al 10. Efesios 2, versos 4 al 10 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta ahí vamos a leer inicialmente. Y esa porción que acabo de leer empieza con una palabra que es muy poderosa. Yo he resaltado esa palabra cada vez, bueno, no cada vez realmente, pero muchas de las veces que la usamos. Sin embargo, en esta ocasión cobra una importancia excepcional. Y es la palabra, la primera palabra que leímos fue la palabra pero, ¿cierto? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, y empieza y sigue diciendo algo muy, muy significativo, muy importante. Ese pero es uno de los peros más poderosos de toda la Biblia. La palabra pero nos indica un cambio de rumbo, un cambio de dirección, un cambio de circunstancias. Y aquí hay un cambio muy drástico de circunstancias. Los 3 primeros versículos nos dicen que estábamos nosotros, la raza humana, todos los seres humanos, estábamos muy mal. Peor no podíamos estar. Nos menciona que estábamos bajo la influencia de los 3 grandes enemigos que el Señor ha declarado en la Biblia que tiene el hombre. Uno de esos enemigos es el mundo, otro de esos enemigos es Satanás y el otro es la carne. De esos 3 enemigos habla esos 3 primeros versículos, y dicen que nos tenían en opresión completa. No, éramos de propiedad de ellos, de esos enemigos. Ellos hacían y deshacían con nosotros. Y el apóstol Pablo es tremendo cuando nos escribe, porque recuerden, como les dije, estuvimos ocupados varios domingos en Efesios capítulo 1, y la altura de Efesios capítulo 1 es espectacular. La iglesia se ve por allá en un lugar altísimo, y es que esa es la posición. Allí aprendimos que somos hijos de Dios, que somos santos, que somos sellados, que somos elegidos. Ahí se hablan tantas cosas al respecto de la iglesia, unas bendiciones muy grandes. Vimos que tenemos, que nosotros bendecimos a Dios, o el apóstol Pablo bendice a Dios, y es una bendición que nosotros podemos hacerle a Dios, porque Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Así que el capítulo 1 habla bellezas, termina diciendo, por ejemplo, que nosotros somos la plenitud de Dios. O sea, la iglesia no es cualquier cosa. Y al avanzar al siguiente capítulo, nos encontramos con esos 3 enemigos que nos tienen vuelto nada. O sea que estamos en la cima y luego nos fuimos a un abismo, mostrándonos el apóstol Pablo con crudeza un diagnóstico de nuestra situación.
La palabra de Dios no son pañitos de agua tibia para aliviar un poquito, sino que el Señor quiere, con el uso de estos peros, hacer un cambio drástico, sustancial, definitivo en nuestra vida. ¿Tienes problemas con el mundo? ¿Tienes problemas con tu carne? ¿Tienes problemas con Satanás? Bueno, este mensaje es para ti. Después de la situación mostrada en los 3 primeros versículos, viene un cambio total. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nota que esa última frase, por gracia sois salvos, está entre paréntesis. Fue un error que cometió Pablo, entonces lo puso entre paréntesis. No, claro que no, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está entre paréntesis? Es una explicación de lo que viene diciendo. Y esa explicación no solamente es explicación, sino que es una conclusión muy importante de lo que viene diciendo antes. Lo que viene diciendo antes es que estaba muy mal, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, hizo algo. Quiero que note que los versos 4 y 5 están muy estrechamente relacionados. En los versos 4 y 5 mencionan 3 palabras muy importantes. El verso 4 menciona la palabra misericordia, también menciona la palabra amor, el verso 4, y el verso 5 menciona la palabra gracia. Amor, misericordia y gracia. En el orden que está aquí, misericordia, amor y gracia. Esas 3 palabras siempre se relacionan. A veces no se nota tanto, pero aquí es evidente, ya lo vamos a ver. Años atrás aprendimos que el amor de Dios se manifiesta fundamentalmente con 2 pasos. Hay 2 pasos para Dios manifestar su amor hacia la humanidad. El primer paso es cuando el hombre está lejos de Dios, pero muy lejos. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios allí? Se manifiesta con misericordia, es lo primero. Y cuando el hombre ya está cerquita de Dios, que puede recibir los regalos de Dios, entonces el amor de Dios se manifiesta como gracia. Amor de lejos, misericordia. Amor de cerquita, gracia. ¿Cuándo se necesita misericordia? ¿Cuándo necesitamos misericordia? Cuando estamos lejos, cuando le hemos fallado al Señor, cuando estamos desanimados, cuando estamos enfermos también. Podemos estar muy animados espiritualmente, pero enfermos. Es decir, misericordia necesitamos cuando estamos en una situación vulnerable, cuando estamos en una enfermedad, en una situación de problema familiar, de problema en el matrimonio, cuando estamos en un pecado, cuando estamos mostrando alguna debilidad, necesitamos la misericordia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces el Señor en su misericordia nos atiende y nos permite estar cerca de Él, y una vez que estamos cerca de Él nos da las cosas oportunas que necesitamos. Eso es gracia, cuando ya estamos cerca. Así que por eso se menciona el amor en la mitad. Dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y verso 5, aún estando nosotros muertos. Es que la situación de nosotros era tenaz. ¿Por qué estábamos muertos? Nos pegaron un tiro. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Por qué estábamos muertos? Dice el verso 5, muertos en pecados. Esa es una situación grave. Es una situación grave. Se ha escuchado, se dice normalmente, bueno, pero, un accidente, no, pero se movió, tiene vida. Y si tiene vida, hay esperanza. Pero aquí, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos. Mira que hay un contraste en la carta que este mismo apóstol Pablo escribe a los romanos
comparada con esta, porque a los romanos les habla de los pecados y el problema de los pecados es que los deja bajo juicio a la humanidad. Nos deja en una situación de injusticia y bajo el juicio de Dios. Necesitamos arrepentirnos y recibir a Cristo para ser perdonados de nuestros pecados y entrar en amistad con Dios. Ese es el tema como lo encara el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos. El asunto, cuando Pablo habla a los romanos, es el asunto de nuestra posición. Estamos lejos de Dios, separados de la gloria de Dios, dice en el capítulo 3 de Romanos, por los pecados. Pero acá, cuando le escribe a los Efesios, aquí no dice no, que estamos lejos de Dios. Un poco más adelante en el mismo capítulo lo dice y lo vamos a ver, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Pero el énfasis hasta ahora acá no es la posición, sino el estado. ¿Cómo estamos por los pecados acá? Muertos. Nosotros los seres humanos tenemos que tener una conciencia de esto. Los pecados no solamente nos separan de Dios y nos traen problemas de injusticia, sino que también nos deja muertos. Yo creo que si todos los seres humanos entendiéramos esto, corríamos a buscar a Dios, porque es el único chance que tenemos. Estaba todo muy mal, pero, versículo 4, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, viene y hace esto. ¿Qué es lo que hace? Nos da vida juntamente con Cristo. Como estábamos tan lejos, como estábamos tan mal, como estábamos muertos, no podíamos disfrutar la gracia. Necesitamos el amor de Dios, sí, pero manifestado primero como misericordia. Por eso viene primero la misericordia y luego que ya estamos cerca, entonces viene la gracia. Y me encanta que esté entre paréntesis esa expresión, por gracia sois salvos, como una explicación y conclusión de lo que viene diciendo, y que Dios nos ayude a entender hoy qué es este asunto de gracia. Porque hemos escuchado, y es correcto, que la gracia es algo que no merecemos, un favor no merecido. Sí es cierto, pero es muy corta esa definición. Es más, mucho más que eso. Dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que nos dio juntamente con Cristo? Nos dio vida. O sea, aquí está la vida, pero no nos dio la vida solita, sino que nos dio vida ¿cómo? Juntamente con Cristo. En 1 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo da gracias por la gracia que Dios le dio a esta gente en Corinto, por la gracia que les dio en Cristo. Él, el apóstol Pablo, nos enseña que la gracia es mucho más que un favor no merecido. El apóstol Juan, en Juan capítulo 1, nos dice que el Señor vino lleno de gracia y de verdad. En una de las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, dice que la gracia vino con el Señor Jesús. Es imposible disfrutar la gracia sin tener a Jesús, porque en Jesús es que está la gracia. Por eso, cuando dice en el verso 5, nos dio vida juntamente con Cristo, luego explica entre paréntesis, por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que para salvarnos, el Señor nos vio que estábamos muy mal por el mundo, por el diablo, por la carne, y a pesar de eso tuvo misericordia y luego nos dio a Cristo, que contiene la gracia para podernos salvar. No hay manera que recibamos nosotros gracia sin recibir a Cristo. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que para tener la salvación, para poder ser hijos de Dios, para poder tener vida eterna, tenemos que literalmente recibir
a Cristo. Eso también lo enseña el apóstol Juan en el capítulo 1 de su evangelio. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al recibirlo, estamos recibiendo esa gracia, estamos recibiendo la salvación. Por eso cuando dice, nos dio vida juntamente con Cristo, dice, por gracia sois salvos. De tal manera que la gracia es más que un favor no merecido. La gracia, queridos hermanos, es la vida misma de Dios que se ha impartido a nosotros. Esa es la gracia. Y si tú vuelves a leer las cartas del apóstol Pablo con ese concepto en tu mente, vas a entender mucho mejor todo lo que él dice. ¿Qué es gracia? Mucho más que un favor no merecido. Por supuesto que es un favor no merecido, pero eso queda como muy en el aire. Y es bonito, pero es más poderoso que eso. Es la vida de Dios impartida en mi vida. ¿Qué es gracia? Es la vida de Dios impartida en tu vida, impartida en tu vida, impartida en tu vida. La vida de Dios. Y es lo que nos enseña el apóstol Juan. Nosotros tenemos la vida de Dios, y esa vida del Señor, esa vida de Dios se aloja en nuestro espíritu. Es la misma vida eterna, nos enseña el apóstol Juan en Primera de Juan. La vida eterna es la vida de Dios. La vida de Dios, cuando se imparte en un ser humano, lo podemos llamar gracia. Dice entonces, trato de que sea la última vez que lo leo, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo número 6. Y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo. Todo es juntamente con Él. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó juntamente con Cristo. Nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Todo es con Cristo. Cuando Él dice que nos dio vida, luego dice nos resucitó. Al mencionarlo como si fueran dos instancias distintas, tenemos que tratar de ver alguna diferencia, porque tener vida después de que estamos muertos es resurrección, fundamental, básico. Pero ¿por qué luego dice que también nos resucitó? Es porque no solamente nos dio vida, sino que literalmente nos sacó de entre los muertos. El Señor nos dio vida no para que nosotros siguiéramos viviendo como si estuviéramos muertos. Y si nosotros como iglesia entendemos que no solamente nos dio vida, sino que nos dio el poder de vivir fuera de los muertos, fuera de la muerte, entonces no nos vamos a comportar como muertos, porque muchas veces hacemos eso. Muchas veces nosotros nos comportamos como si no tuviéramos la vida de Dios y hacemos cual tontería el mundo hace. El mundo dice esto, nosotros también. El mundo va para allá, nosotros también. El mundo invierte su dinero y su tiempo en eso, nosotros también. El mundo tiene estas costumbres, estos hobbies, esta cultura, nosotros también. ¿Y cómo está el mundo? Según dice, se ponen de acuerdo el apóstol Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo en decir que el mundo está muerto. ¿Y nosotros cómo estamos? Según dice la palabra, vivos. No tenemos por qué vivir como muertos. No solamente nos dio vida, sino que nos resucitó en el sentido que nos levantó de los muertos. Tenemos la posibilidad, queridos hermanos, no solamente de estar vivos, sino de disfrutar como que realmente estamos vivos. Vivir como estamos, vivos, no muertos. Y además de eso, como si fuera poco, no se queda allí la obra del Señor, sino que nos hace sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y esto nos da una posición definitivamente, por eso es el pero tan grande. Después de que estábamos tan mal, según los 3 primeros versículos, ahora resultamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. La diferencia es abismal.
Este es el pero más grande que yo he visto en toda la Biblia. De estar en lo peor, ahora estamos en lo mejor, sentados en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir sentados en lugares celestiales? A veces pensamos que no, es como una metáfora. Es una manera de Dios decir que estamos bien. Quiero decirles, no es una metáfora. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y alguien dice amén porque yo le caigo bien, digamos, ¿cierto? O para que el video de YouTube quede bonito con ese fondo de amén, si queda bonito. Digan amén. Yo ahorita lo copio y lo voy a poner cuando ustedes queden callados, pongo ese amén ahí. Y alguien por inercia, bueno, no siempre uno dice amén por inercia, yo sé que en general lo hacemos por convicción, pero digo yo, si alguno lo hizo por inercia o para que esa palabra que yo estoy diciendo, estamos sentados en lugares celestiales, no quede como tan vacía, voy a decir amén para reforzarla, ¿cierto? Pero de pronto usted está diciendo, pero la verdad es que no estoy sentado en lugares celestiales, estoy sentado en una silla rimas. Y vieras todos los problemas que tengo. Ya quisiera yo de verdad estar sentado en lugares celestiales. Entonces pensamos que eso es algo para interpretar o que de pronto es una metáfora para decir otras cosas, ¿no? Que tan chévere estar en la iglesia. O que cuando uno se sienta en las sillas rimas de la iglesia, ya esos son los lugares celestiales. Pues quiero decirles que no es así. Quiero decirles que no es una metáfora. Quiero decirles que es literal. Lo que pasa es que tú no solamente tienes cuerpo, tú también tienes espíritu. Y es justamente donde dije hace unos minutos, donde tienes la vida de Dios. Y cuando tú eres uno con el Señor, pregunto, ¿dónde está el Señor? En el espíritu. ¿Y dónde más? Solamente está allí. ¿Qué nos dice en la Biblia dónde está el Señor? Está en el tercer cielo. Y si somos uno con el Señor, entonces ¿dónde estamos nosotros? En el tercer cielo. Eso no es metáfora, es literal. Lo que pasa es que, como dijera el pastor Ariel, es espiritual. Y por decir que es espiritual no dice, bueno, no, listo, eso es espiritual, pero lo real es que estoy aquí. No. ¿Sabes que lo espiritual es más real que lo material? Que no lo veamos, que no estemos tan acostumbrados a eso, es otro tema. Y precisamente por eso la importancia que el apóstol Pablo nos revele que la iglesia es, entre otras cosas, la nueva creación. El apóstol Pablo nos dice, estábamos muy mal, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Cristo, nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Todo eso hizo el Señor. Ahora, más adelante, sigamos leyendo, dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces yo por allá hice hasta un dibujo, tengo que quitar eso de Facebook. Lo que pasa es que le cogí un miedo a meterme en Facebook desde el año 2016, no me gusta estar ahí. Pero bueno, ahí volveré algún día. Y eso lo tengo que quitar de allí. Yo hice un dibujito donde había unas manos que representan las manos de Dios dando un regalo. Y otras manos que representan las manos del ser humano recibiendo el regalo. Y allí creo que dije, y así lo enseñé, que Dios pone la gracia y nosotros ponemos la fe. O sea, Dios extiende la gracia, los regalos, y para usted recibirlo tiene que tener fe. Si usted no pone ni la fe, de mala, se queda sin el regalo. Eso pensé años atrás. Y yo que he dicho que la Biblia no es un libro de lectura rápida, pero la leía a millón por ahí. Si la leemos despacio, vamos a ver si escuchamos esto.
que dice el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y luego qué dice? ¿Qué dice luego? Y esto, no, ¿qué es eso? Esto. La fe, lo que está hablando, esto. Y eso, verso 8, no de vosotros. O sea, ¿qué es lo que no es de nosotros? ¿Qué es lo que no proviene de nosotros? La fe. Entonces, ¿de dónde? ¿Qué sigue diciendo el verso 8? Pues es que, ¿qué es un don? Un regalo. ¿Qué es lo que Dios nos regala? ¿Y para qué nos regala la fe? Para poder creer y recibir ¿qué? La gracia. O sea, que el Señor pone la gracia y el Señor pone ¿qué? Usted lo único que tiene que hacer es ¿qué? Es recibir. Si no recibes, porque no quiere. Y mira, a veces nosotros estamos, mire, yo recuerdo una persona, Sara y yo éramos novios, yo la visitaba y yo que no estamos en septiembre. Bueno, y yo una vez escuchaba a los hermanos de ella enseñar la palabra y al papá, a todos, era una experiencia muy chévere. Yo sí que disfrutaba eso, esas visitas a Sara las disfrutaba mucho. Y por ahí estaban hablándole a otra persona que era necia, rebelde con el Señor, endurecido ese corazón. Y cada vez que hablaba así, despreciando las cosas del Señor, se notaba cómo conocía de Biblia y cómo creía. Porque si no creyera, pues no dijera nada, ni sabría nada, ni entendería nada. Y cada ratico él decía, no, que no sé qué, y que yo eso. Y él decía que él no era para salvación. Él no era para salvación. Y ya estaba salvo. Estaba enojado con Dios, ese es otro tema. Pero él no quería creer, pero es que eso no es de él, sino que es don de Dios. Él no quería creer, pero demasiado tarde. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado un regalo que se llama fe, y él ya creía. Y cada vez que hablaba, y hablaba maluco del evangelio, y hablaba maluco de las iglesias, y mantenía peleando con Dios, mostraba cuánto realmente creía en el Señor. Y él ya falleció, y él es salvo. Yo lo escuché y decía, este está más salvo que yo decía. Pensamos que nosotros somos los que decidimos, pero nosotros vimos en el capítulo 1 que nosotros no elegimos a Dios, sino que Él nos eligió. Él nos eligió. Sino que cuando el ser humano se enoja con Dios, empieza a decir, no, Él no me ha elegido. Casi que dicen, gloria a Dios, no me ha elegido. Más creyentes. No depende de nosotros. Vimos también en Romanos 9 que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá que tuvo Dios cuando estábamos muertos? Misericordia. Él pensaba que, esa persona que les digo, él pensaba que él tenía que cambiar y ser muy bueno, y cuando ya estaba en la posición de bueno, ahora sí, te recibo. No, era cuando estaba muerto, y estaba bien muerto. Es más, ya estaba vivo y todavía olía a muerto cada vez que hablaba, porque hablaba mal del Dios que lo salvó. Pero con todo y eso, el Señor ya le había dado el don de fe para creer. Así que el Señor pone absolutamente todo lo pone. ¿De acuerdo? Versículo número 9, no por obras para que nadie se gloríe. Ojo con eso, no es por obras. Muchos confían en las obras, y muchos en la iglesia del Señor, en la iglesia cristiana, sabemos y enseñamos y leemos que no es por obras. Y sin embargo, cuando le vamos a hablar del evangelio a alguien, una de las primeras cosas que hacemos es mencionarle obras.
Usted va allá a la calle y va a compartir el evangelio con alguien, ¿no? Con un muchacho. Usted va por la calle y se encuentra un muchacho. Y usted nomás ve a ese muchacho y dice, no, ese muchacho, qué pesar de ese muchacho. ¿Y por qué le da pesar? Porque la facha que lo ve, usted lo ve con esa ropa, con esa pinta, con esas argollas en las orejas, una argolla en la nariz, todo tatuado, fumando, echando madrazos. Usted le dan ganas como más vale ir a salvar a otro que esté mejor. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Eso es lo que Dios necesita. ¿Qué es lo que necesita Dios para salvarnos? Que estemos como muertos. Está muerto, ese es el candidato. Esa persona está muy mal, ese es. Entonces vamos y le hablamos a ese muchacho, ¿cierto? Y empezamos a hablarle del Señor y ese muchacho empieza ahí y se le ponen los ojos llorosos y usted no sabe, usted se acuerda del pasado cuando usted cantaba esa canción y usted no sabe si está compungido por la palabra de Dios o si es el humo del cigarrillo que lo hace llorar. Y usted quisiera, si él está bajo convicción, lo primero que va a hacer es ¿qué? Botar ese cigarrillo. Y lo segundo, va a dejar de echar madrazos. Lo tercero, se va a quitar esas argollas de las orejas y de la nariz. Y como tiene los brazos todos tatuados, lo cuarto, se va a amputar los brazos. Y vamos a decirle al muchacho, y vamos y nos acordamos de la prédica de hoy, y le vamos a decir, usted estaba muerto, pero el Señor tuvo misericordia y lo salvó. Le dio a Cristo, le dio el don para que usted creyera. Usted creyó, usted ni siquiera, usted no cayó en cuenta que ya creyó. Y ya es hijo de Dios. Pero deje ese cigarrillo. Quítese esas argollas. ¿Por qué se peina así, con esa cresta? Claro que a mí me salió una cresta acá. Yo llamo la cresta de Caleb. Y no hable así, no eche madrazos. Vaya a la iglesia. Deje de ir, deje sus amigos. Vaya a la iglesia, lleve ofrenda. Si es pastor, difícil que no le diga que no lleve ofrenda. Lleve ofrenda. Cante las alabanzas. Las reuniones a las 10, no llegue a las 10:05, llegue a las 10 o antes. Haga el discípulo, mejor dicho, usted ya lo quiere ver en el tercer cielo con sus propios ojos. Le decimos que por gracia, que solamente por creer, pero luego le agregamos una lista de obras. Porque si hace esas obras, nosotros quedamos más tranquilos. O usted no quedaría más tranquilo si esa persona, ¡ah! ¿Cómo así? Yo soy un pecado. Claro, uy, qué asco, uy, gas, renuncio, maldito cigarrillo. ¿Usted no se sentiría feliz? Claro. Cuando vemos obras nos sentimos más tranquilos. Y entonces a esa persona la evangelizamos mal porque la evangelizamos con obras. Y la traemos a la iglesia con obras. Y en 10 años nos damos cuenta que esa persona no era salva. Porque dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo si es? Como dice el verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Porque somos hechura suya. A nosotros no nos toca hacer absolutamente nada, ni siquiera ponemos la fe, acabamos de ver. ¿Somos hechura de quién? De Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire dónde vienen las obras, después de que ya somos hechura suya. Las obras no son
para poder llegar a ser hechura suya, sino que son después porque ya somos hechura suya. Entonces, ya somos hechura del Señor, y el muchacho ya es hechura del Señor. Él solito va a dejar el cigarrillo porque el Señor le va a dar convicción. Él solito, si el Señor le da convicción, se va a quitar las argollas, se va a quitar la cresta, se va a quitar los brazos, lo que el Señor le diga. Lo que el Señor le diga. Tenemos que confiar en lo que dice la palabra. Amén. Hermanos, esa es la gracia. Una persona que yo estimo mucho, yo tengo un recuerdo con esa persona. Una vez estaba muy preocupada por la gracia y me regaló un libro sobre la gracia. Y yo dije, ¿por qué me habrá regalado y por qué estará preocupado por la gracia si la gracia es tan importante? Y apenas leí el prólogo de ese libro y yo, ay, con razón. El prólogo dice, la gracia es peligrosa. ¿Y usted no le da la sensación cuando alguien predica así como estoy haciendo hoy, que cómo así entonces la gente va a vivir de cualquier manera y ya es salva? ¿No le da esa sensación? Es la sensación de que la gracia es peligrosa. Pero porque nos parezca peligrosa no podemos cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, versículo número 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y si nos queda duda, verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que confiar. ¿Será que el Señor es capaz de salvar a la gente sin nosotros meterle la mano? Por favor, nosotros tenemos que llevar la palabra como es, sin ansiedad, sin miedo. Bendita gracia. Entonces el verso 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué obras? En buenas obras. Hay unas buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano? Antes de salvarnos, antes de ser hechura de Él, antes de rescatarnos de esos 3 enemigos, antes de eso, Él ya había diseñado unas obras para que nosotros andemos en esas obras. Esas obras están relacionadas con su propósito, con el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros cada vez seamos más como Jesús, para que lo expresemos a Él, para que manifestemos la presencia de Dios en nosotros. Ese es el propósito. Las obras que estén encaminadas por ese propósito, esas son esas buenas obras. En el año 1999, anoche le conté a los jóvenes esto, estuvimos con el pastor Ariel en un congreso, lo hicieron en el Coliseo del Pueblo, creo, allá en el sur, y habían unas charlas generales y había unos talleres particulares. Uno escogía el tema y nosotros escogimos Biblia, fuimos a taller de Biblia, y el taller lo dio el pastor Manuel Vadillo, amigo del pastor Ariel, que una vez llevó o trajo a Getsemaní para que predicara. Manuel Vadillo, en ese entonces, en el año 99, era el presidente de Sociedades Bíblicas Unidas y una autoridad para hablarnos de ese tema, Biblia. Y le hicimos varias preguntas acerca de las versiones de Biblia. Y yo no sé, alguien hizo alguna pregunta y él usó el versículo número 10 para contestar esa pregunta. Y el verso número 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y nos contó el pastor Manuel Vadillo que el original en griego de lo que está en el verso 10 equivale al original en hebreo de Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Alguien recuerda ese versículo? Génesis 1:1. En el principio creó Dios. O sea que esa creación de Génesis 1:1 es la misma base de esta creación de Efesios 2:10. Literalmente somos una nueva creación.
La Biblia, particularmente el apóstol Pablo, nos habla que en todo el universo hay dos creaciones: una vieja creación y una nueva creación. La vieja creación, ¿cómo la hizo el Señor? Por la palabra. Así nos dice el apóstol Juan en Juan capítulo 1. Él dijo, sea la luz, sea, y las cosas iban siendo por la palabra. Esa es la vieja creación. Mientras que la nueva creación, el Señor no dijo, sea hijo mío, no, sino cómo es. Aquí lo estamos viendo. Él tuvo misericordia de nosotros y nos salvó por gracia, ¿cierto? Nos dio la fe para creer, para aprovechar esa gracia. Recibimos a Cristo, recibimos la vida de Dios en nosotros. Esa es la gracia. Somos salvos por fe, no por obras. Ya somos salvos. Así es que llegamos a ser hechura del Señor. Ahora, para nosotros suena simple y realmente en cierto sentido lo es, como mi hijo Juan David me dijo hace muchos años, me dijo, entonces tener vida eterna es muy fácil. Y sí es muy fácil, basta con invocar el nombre del Señor y ya. Lo difícil ya lo hizo el Señor. Para el Señor, si no fue como, para el Señor esta nueva creación no fue simplemente decir, Él tuvo que pasar por todo un proceso. Por eso en el versículo 5 dice, la última parte, nos dio vida juntamente con Cristo. Y cada vez que en la Biblia encontremos el nombre o leamos el nombre de Cristo, tenemos que recordar que Cristo significa ungido, enviado. Y el Señor fue enviado particularmente para una misión. Y en esa misión Él tiene principalmente 4 pasos fundamentales. El primer paso fue la encarnación, el segundo paso fue la muerte, el tercer paso fue la resurrección y el cuarto y último la ascensión. Y si usted nota, así como Cristo resucitó, dice que acabamos de leer que nos resucitó juntamente con Cristo. Y así como Cristo ascendió, dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Todo lo que hizo Cristo, toda la obra de Cristo, se aplica a nosotros cuando somos hijos de Dios, cuando somos hechura suya. ¿Cómo llegamos nosotros a ser hechura suya, esa nueva creación? Solamente por la resurrección. Esto lo vimos milimétricamente en el año 2020. Milimétricamente. En resurrección, el mismo día de resurrección, usted lo puede corroborar en Juan capítulo 20, el día que resucita, ese día el Señor se imparte a los creyentes. Tenemos la vida de Dios y llegamos a ser la nueva creación. La nueva creación es por resurrección, mientras que la vieja creación solamente fue por decir la palabra. Muy bien. Dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero que miremos, por favor, unos textos, son muchos textos, pero solamente los vamos a mirar. ¿Por qué? Porque son todos esos textos. Quiero que usted ojalá los escriba o los atienda. Son fundamento de lo que les acabo de decir con Efesios capítulo 2, 4 al 10. Por ejemplo, 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces cuando usted, que es una nueva criatura, está comportándose como si fuera algo que no es, como si fuera vieja creación, usted tiene que recordar este versículo. Y usted tiene que ir delante del Señor y decir, Señor, pero tu palabra dice que yo soy nueva criatura y que las cosas viejas, entonces líbrame de este engaño, líbrame de esa trampa inmediatamente. A veces se nos vuelve tan cotidiano porque antes estábamos muertos en esos pecados y delitos, que entonces
parece que es normal. No es normal. Primera Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por favor, vamos a Gálatas 6:15. Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Por qué menciona la circuncisión? Porque es un asunto religioso. ¿Y por qué menciona la incircuncisión? Porque es algo que va en contra de la religión. Y en Cristo no tiene sentido ni lo religioso ni lo antirreligioso. Lo que tiene sentido en Cristo es la nueva creación. Él nos hace nuevas criaturas, Él nos hace, somos hechos en Cristo. Miremos también Colosenses capítulo 1 versos 15 al 18. Colosenses capítulo 1 versos 15 al 18 dice, Colosenses 1 versos 15 al 18: Él es la imagen del Dios invisible, hablando del Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí está hablando de la vieja creación. ¿Sí lo nota? Pura vieja creación. ¿Y qué es el Señor respecto a la vieja creación? Dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué dice que es el primogénito? El verso 16 dice, porque en Él fueron creadas. Por eso es el primogénito. ¿De acuerdo? Esa es la vieja creación. Versículo 17 y 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice que es el primogénito ¿de qué? Primogénito de entre los muertos. Allí el apóstol Pablo lo que está introduciendo o lo que está mencionando son las dos creaciones que existen. Una, la vieja creación, ahí la cuenta allí, fueron creadas en Él, por Él, para Él. Pero cuando dice que Él es el primero de esa creación, porque en Él fueron creadas, pero dice que también es el primogénito de entre los muertos. Ahí está hablando de la nueva creación. La nueva creación necesita un primogénito dentro de los muertos. ¿Qué significa que Jesús sea el primogénito dentro de los muertos? No que es el primero que murió, sino que es el primero que resucitó de manera definitiva. Y en resurrección es que se da lugar a la nueva creación, es decir, la iglesia. Hay dos creaciones: la vieja creación, todo el universo, todo lo visible, lo invisible, todo eso es vieja creación. Y hay una nueva creación que corresponde única y exclusivamente a la iglesia. Cuando en Efesios capítulo 2, verso 10 dice que somos hechura suya, leí por ahí que en el original griego dice que somos la obra maestra de Dios. No hay ninguna obra maestra, ni siquiera el hombre es la obra maestra, ni siquiera la mujer, por bonita que sea. No es la obra maestra, no es la obra maestra las galaxias. La obra maestra del Señor es la iglesia. Y es maestra por todo el proceso que Él tiene que pasar: encarnación, muerte, resurrección, para impartirse. En resurrección se imparte. Y al impartirse se mezcla con nosotros. Nosotros, la iglesia, somos una mezcla de humano y divino. Esa es la obra maestra de Dios. Esa es la nueva creación. Fuera de la iglesia, escúcheme, esto es delicadísimo. Fuera de la iglesia, todo lo demás es vieja creación.
Israel que está en dificultades en ese momento, vieja creación. Todas las religiones, todo lo demás fuera de iglesia es vieja creación. El Señor es el primogénito de la vieja creación y el Señor es el primogénito de la nueva creación también. Vamos por favor a 1 de Pedro capítulo 1 verso 3. Esos solamente son soportes de lo que ya hemos visto en Efesios 2. 1 de Pedro capítulo 1 verso 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, por resurrección es que se da lugar a la nueva creación. Y para terminar, vamos por favor a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1 versos 22 al 24 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los griegos, para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que es tropezadero para los judíos? Predicar a Cristo crucificado. ¿Cómo hacía el líder? Y lo crucificaron. No, eso es tropezadero para los judíos, no admiten eso, pero es que no creen en el Señor. Y para los gentiles, para los que no son judíos, eso es una tontería. ¿Cómo así? El líder lo mataron. No, pues qué gracia. Ustedes están mal, ¿no? Sin embargo, dice el verso 24: para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo dice que la predicación de él, y que esa es la misma predicación de la iglesia, no debe estar enfocada en algo distinto a Cristo crucificado. Mire que ni siquiera dice Cristo resucitado, que sería como más llamativo. No, Cristo crucificado. ¿Por qué razón? Hermanos, en la cruz Cristo pone fin a la vieja creación. Si no se le pone fin a la vieja creación, no se le da paso a la nueva creación. La cruz es clave. Además, sin muerte no hay resurrección, y es en resurrección donde se da lugar a la nueva creación. En resurrección es que Cristo se imparte y dando vida y produciendo la iglesia. Es en resurrección. Por eso el mensaje tiene que estar enfocado en la cruz. Cónyuges, ¿cómo están en esos días? ¿Bien? ¿Armonía? ¿No hay peleas de cónyuges en estos días? ¿Qué debemos hacer cuando estamos que no nos podemos ni ver? ¿Cierto? A veces que todo nos irrita. Pura falta de cruz. Pura falta de cruz. Estoy alborotado, necesito estar quieto en la cruz, clavado en la cruz. Falta que se manifieste la muerte. Tengo todos mis derechos. Ay, me miraron mal. Ay, no me dieron lo que quería. Estaban sirviendo gaseosa y justo me dieron la que no me gusta. Me dieron la cajita de lechona y yo iba por la mitad. ¿Quién sabe quién me la zapoteó? Y formo el tierrero. Pero ya que no les vuelvo a comprar. Ah, pero es que es para la construcción del templo. De malas. Van a edificar el templo entonces con mi media caja de lechona. A veces nos ponemos así, qué pena. A veces si alguien no nos saludó, si hay una y el diablo muerto de la risa aprovechando todo eso. Pero cuando nosotros tenemos la identidad y nos damos cuenta que somos la nueva creación, entonces y sentimos ese fastidio, podemos decir:
me falta cruz. En el capítulo 2, verso 2 dice, 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y crucificado. Esa era la prédica. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cómo hago para que se manifieste Cristo? Para que se manifieste la vida. Tengo que tener la experiencia de la cruz. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ahora sí sígame. Tenemos que estar ahí clavados. Nos gusta más la resurrección, pero hay que pasar por muerte. Sin muerte no hay resurrección, y la muerte no es agradable. La muerte duele. Que usted sepa que usted tiene la razón y se tiene que tragar sus palabras, y no solamente sus palabras, sino sus miradas, sus gestos, sus motivaciones, todo. ¿Cómo hace? Si estoy vivo, es imposible. Solución: tengo que estar muerto. Y cuando estoy muerto, entonces estoy listo para que se manifieste el poder de resurrección. Bendita cruz. Y finalmente, en Gálatas capítulo 5, el verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ¿cuál es el problema para que se manifieste la vida? Nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo el Señor termina con eso? Con la muerte, con la cruz. Pasamos por cruz y todo lo que el Señor resucita es nueva creación. La nueva creación. La iglesia es nueva creación. Hermanos, no nos dejemos confundir, no nos dejemos meter cuentos del diablo. Somos nueva creación. Las cosas viejas, acá no importa la religión. Aquí no te importa si cuando, es que esos cantan y hacen un alboroto cuando cantan. No te importe si hacen alboroto. Otro dice, pero ese cantan y levanta las manos. No te importe si no levanta las manos. Lo que realmente importa es una nueva creación, que seamos hechura del Señor. Amén. Amén. Pongámonos en pie y terminamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Pido tu bendición para todos los hermanos que estuvieron aquí, para ellos y sus casas. Tu bendición para los que vean esta prédica en nuestro canal de YouTube. Bendícele, Señor, ayúdanos, Señor, a asimilar tu palabra, a comer tu palabra. Ayúdanos a tener una identidad firme de lo que somos en ti. Gracias por haber hecho de nosotros la nueva creación, tu obra maestra. Gracias, amado Dios. A ti, solamente a ti, toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.